Sí. Preferida Puente. No. Ve atrás de ella más grande, decís. Claro. Si después el video lo subimos. Ya está. Nuestro objetivo, específicamente, cuando presentamos los proyectos, fue que Claudia pueda ser escuchada por todos en general y por los docentes en formación en particular, porque es mucho lo que podemos aprender y día a día lo que vamos aprendiendo de Claudia. Así que yo le voy a ceder la palabra a Mariana Olmedo, que es otra de las profesoras de la casa que participó en el proyecto. Nosotros somos los portavoces únicamente porque esto es un proyecto colectivo. Bien, vamos a presentar parte del recorrido académico de Claudia Bracci. Claudia es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Ciencias Sociales y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la UBA. Se desempeña como profesora e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ha sido directora de la carrera de especialización en docencia universitaria por la UNLP, fue subsecretaria de Educación y directora provincial de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2008-2015. Actualmente es investigadora principal del proyecto Las Violencias en la Escuela Media y es profesora titular de Fundamentos de la Educación en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y profesora adjunta de Sociología de la Educación también de la UNLP. Bueno, para cerrar solamente decir que estamos más que agradecidos de la apertura y la disposición de Claudia para visitarnos hoy acá y para invitarnos a reflexionar en el marco de las leyes Nacional de Educación y Provincial de Educación, marcos normativos vigentes y desde los cuales queremos retomar conceptos tales como calidad, inclusión, obligatoriedad y trabajo docente para pensarlo tanto docentes en ejercicio como los estudiantes que están en la formación docente. Así que bueno, le pasamos la palabra a Claudia. Muchísimas gracias. Sí, así me dan como calor. Bueno, buenas noches a todos, a todas. La verdad que gracias por la presentación, pero principalmente gracias por la invitación a compartir este espacio. Hace 2 años, un estudiante de Junín fue al lugar, a la ciudad de La Plata, y me contaba cosas de su instituto y tenía muchísimos proyectos ahí. Nos conocimos con la que soy presidenta del Centro de Estudiantes. Años más tarde, María Ángeles me invitó y me dijo que había una actividad en el instituto que era organizada por un grupo de profesores y de estudiantes. Y qué mejor lugar para estar, para compartir, que justamente un lugar donde se están formando docentes. Así que agradecida soy yo. Me impacta un poco lo de mi foto ahí, si quieren poner en blanco, no me molesta, pero me resultó como entre la foto y la presentación. La verdad que yo soy docente, amo lo que hago, tuve la oportunidad política de conducir el nivel secundario en un momento histórico particular, que fue con una tarea clave que fue implementar la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial, que tiene una definición clave. En primer lugar, establece la educación como derecho social, establece al conocimiento como bien público y establece al Estado como garante de generar las condiciones materiales y yo siempre digo, también las condiciones simbólicas para que esa obligatoriedad suceda. Entonces, cuando me invitaron a compartir con ustedes, le dije a María Ángeles, a Mariana y a todos los compañeros, Mariel, Paula, a todos los compañeros que me recibieron,
que la idea es que hagamos una charla, porque el que elige ser docente, si hay algo que es clave es pensar en colectivo. Hay una tarea que uno puede hacer en el aula, en la escuela, pero uno siempre trabaja con otros. Y por eso les propongo, si les parece, tener una breve exposición de los ejes que las compañeras me pidieron y que después podamos hacer un intercambio, preguntas, reflexiones. Es así que se construye el conocimiento, o por lo menos es la perspectiva teórica que entiendo que se construye del conocimiento. Para mí, venir a un instituto de formación docente como una escuela es un lugar central, porque ahí siempre pasan cosas. Y si hay algo que tienen los institutos, que uno elige venir para abrazar una profesión que te va a acompañar toda la vida. Uno abraza una profesión que te hace vincular con otros, que te hace crecer, que te hace tener logros, que te desafía, en tanto y en cuanto tengas claro que la educación es un acto ético y político. Y en cada medida, en cada decisión que uno toma decisiones políticas. Si querés educar a las mayorías o si querés educar a algunos pocos. Si te interesan los pibes y querés que todos aprendan o querés que te sigan lo que te entienden. La docencia siempre te desafía y por eso me parecía muy importante el título que pusieron a la convocatoria, Debates y desafíos de la educación pública y la formación docente para el siglo XXI. Yo decía recién que ser docente es ante todo una decisión de vida, pero también es asumir esa responsabilidad ético y política que uno tiene. Nosotros, o por lo menos muchos de nosotros, elegimos ser docentes principalmente porque entendemos que la enseñanza es clave para que los sujetos sean libres. Elegimos ser docentes porque sabemos que formar a los niños, a las niñas y a los adolescentes no solamente van a tener una mejor vida en el presente, sino que van a poder proyectar e imaginarse el futuro que quieran tener. Y yo creo que por eso decidimos estar acá. En mi caso, venir con Gaby Tolosa, que me acompaña a cada lugar, y ustedes que eligieron estar acá. Y yo ponía con algunas definiciones que quiero compartir con ustedes. Creo que estamos acá, y en mi caso, y me atrevo a decir en nuestro caso, porque somos obstinadamente docentes, porque somos orgullosamente docentes, principalmente porque uno piensa en colectivo, porque está bueno tener espacios para pensar y para debatir, porque uno, tratando de comprender el presente, recurre al pasado, pero puede imaginarse el futuro que quiere. Estoy acá porque tengo las convicciones intactas. Lo que pensaba hace tiempo lo sigo pensando. Los derechos que peleamos los sigo defendiendo, porque creo que la educación es clave en la vida de la gente, porque cuando uno va a la escuela te abre universos simbólicos, te permite elegir, te permite decir que no, te acerca al conocimiento y te pone en discusión permanente. Cuando uno va a la escuela sabe que nada es natural, uno sabe que el orden social es desigual y es injusto, y desde ese lugar uno trata de generar condiciones para que los otros aprendan, accedan al conocimiento y puedan tener mejor vida. Yo decía que estoy acá con las convicciones intactas. No me cambian los colores, no me cambian las ideas, no me sacan la alegría, porque creo que los cambios siempre tienen que tener alegría, y porque a veces son tiempos más complejos que otros, pero quienes somos docentes atravesamos distintos momentos históricos.
Nosotros y ustedes están en un momento clave porque muchos acá están estudiando para ser profesores y los que trabajamos para ser docentes trabajamos para el largo plazo. Nosotros trabajamos para el largo plazo porque formamos a niños, a niñas, adolescentes que van a ser adultos si nosotros nos ponemos a pensar en el 2030 o en el 2040. Quienes somos docentes tenemos la paciencia de la enseñanza. No es sencillo enseñar y es toda una tarea aprender. Por eso no hay pensamiento mágico. Por lo menos nosotros tenemos que tener una perspectiva crítica. Sabemos que las cosas no son naturales, sabemos que son construcciones sociohistóricas. Por eso hacemos lo que más nos gusta. A mí venir al instituto, ir a una escuela, ir al aula, ir a dar clases, es la tarea que elegí. A veces nos cansamos un poco, a veces tenemos determinados problemas, pero nosotros disfrutamos de lo que hacemos. Ahora tenemos en claro algunas cuestiones. De acuerdo al modelo de país, es en la concepción de Estado que tengamos, es también el modelo educativo. Mariana señalaba algunas categorías que son muy fuertes. Hablaba de calidad, hablaba de inclusión, hablaba de obligatoriedad. Y a veces uno piensa en estos tiempos que esas categorías están en debates. Y el grupo de profesores tomó los marcos normativos que se construyeron los últimos años, que son marcos normativos de ampliación de derecho. La Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Provincial, no solamente que establece, como les dije antes, a la educación como derecho social, sino que establece la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta la finalización de la secundaria. Y ese es un paso cualitativo que la sociedad argentina se dio hace algunos años, cuando discutió la necesidad de sacar de una vez por todas la ley federal que había partido el sistema educativo en 24 pedazos. Había partido la escuela secundaria en 2, había primarizado los primeros años, había mercantilizado también la educación y se dieron discusiones muy profundas para la sanción de la ley nacional. La provincia de Buenos Aires también tiene su ley de educación provincial que también establece a la educación como derecho social. Por eso uno tiene que ver de dónde veníamos. La escuela, cuando se constituye, se conforma el sistema educativo nacional, que surge a fines del siglo XIX. Era una escuela primaria para todos, pero una secundaria para algunos. Por eso esta nueva legislación a veces incomoda, porque la legislación establece que todos tienen que ir a la escuela. Y a mí me gusta ser vehemente en ese sentido. Cuando uno dice todos, es todos. Los que tienen historia familiar de ir a la escuela y los que no la tienen. Cuando uno dice todos, es todos los chicos y las chicas, los niños y las niñas que a lo mejor se portan bien, pero a lo mejor no tanto, pero tienen derecho de ir a la escuela. Cuando uno dice todos, piensa en aquellos jóvenes que a lo mejor ayudan en el sostenimiento familiar y tienen derecho de ir a la escuela también. Cuando uno dice todos, piensa en los niños o en los jóvenes que a lo mejor tienen una discapacidad y que la escuela primaria tiene largos años de obligatoriedad, pero el nivel inicial y la secundaria no. Y ellos también tienen derecho a ir a la escuela, a tener proyectos de integración, de acceder al conocimiento. Sé que acá hay compañeros con los que he compartido grandes discusiones. Nos hemos embarcado en sueños profundos de hacer una escuela distinta.
Sé también que hay compañeros que trabajan en contextos de encierro, y ahí cuando uno dice todos, también es todos. Hay una ley que acompaña la Ley de Educación Nacional y Provincial, que es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que no es solamente un cambio de legislación, es un cambio de paradigma cultural, es entenderlos a ellos, a los más pequeños, a los jóvenes como sujetos de derecho. Por eso aquellos que trabajan en contextos de encierro, y acá está uno de los compañeros, hay jóvenes que tienen problema con la ley penal juvenil y están pagando por algo que hicieron, pero ¿saben qué? Tienen derecho a tener oferta de educación primaria y secundaria en todos los lugares de encierro, porque estamos en un tiempo de ampliación de derecho. Por eso es un cambio de paradigma profundo. Por eso yo quiero hacer un ejercicio con ustedes de pensar qué es este cambio de paradigma. Por eso hay que revisar no solo la legislación, la educación sexual integral, la ley de educación provincial, la ley de centros de estudiantes, la ley de paritarias docentes, la ley de identidad de género. La ampliación de derecho implica que uno tiene derecho a ejercer su vida como elija y quiera hacerlo, que se pueda manifestar su autopercepción en cuanto a su sexualidad en la escuela y en la calle. Por eso discuto algunas categorías que se instalan. En algunos casos, algunas investigaciones con la legislación hablan de nuevos públicos en la escuela. Y quiero compartir con ustedes que si hay algo que no son nuevos, son esos públicos. A veces cuando los jóvenes son la primera generación familiar de ir a la escuela secundaria, no es nuevo el joven, sino que hay otras condiciones políticas de ampliación de derecho que hicieron posible que todos vayan a la escuela. Por eso discuto profundamente a aquellos que hablan que la escuela está en crisis. ¿Qué significa que la escuela está en crisis? Que tiene problemas es otra cosa. Lo que está en la escuela es en tensiones, porque es una escuela, un sistema educativo que se constituyó selectivo y ahora tiene que ser para todos. Por eso no solo uno tiene que revisar los marcos normativos, sino también tiene que revisar las pedagogías. Nosotros venimos de una pedagogía de la selección y tenemos que construir la pedagogía de la obligatoriedad. Tenemos que desandar esta idea que el que no encaja se tiene que ir de la escuela y tiene que ser la escuela y nuestras propias prácticas docentes las que tienen que modificarse. Por eso veo acá a mis compañeros docentes. Nosotros nos formamos cuando éramos más jóvenes para otro momento de la escuela. Nosotros nos formamos en otro paradigma, por eso tenemos que revisarlo, por eso tenemos que cuestionarlo, tenemos que analizarlo. Los que son estudiantes hoy tienen una oportunidad maravillosa. Se están formando en el marco de una escuela que ahora es obligatoria y para todos. Digo que hay que revisar las pedagogías porque muchas veces las pedagogías fueron funcionales a la selección. La meritocracia fue parte constitutiva de la historia de nuestro sistema educativo. Elegir a los mejores, los primeros 5 tienen 10, el cuadro de honor, los abanderados. Cuando hablamos de una pedagogía de la obligatoriedad, tenemos que trabajar para que todos estén y todos aprendan. Y ahí entra en juego una de las categorías que trabajaron los profesores en el proyecto y es la categoría de inclusión. Y la inclusión es una categoría política.
Las políticas públicas tienen que generar condiciones de acceso, pero la inclusión tiene que ver con acceder al conocimiento. Y la inclusión, queridos compañeros y compañeras, se dirime en el aula. Puede haber becas, puede haber políticas públicas que acompañen. Ahora, ese encuentro de los docentes con los estudiantes es ese espacio que es en donde se dirime la inclusión de generar las condiciones para que otros accedan al conocimiento. Por eso tenemos que revisar las pedagogías. ¿Me puedo parar? Porque hay un señor que te estás estirando mucho vos para poder verme, ¿no? Y te vas a quedar con tortícolis y yo no quiero que te pase eso. Mañana te acuerdes de mí por eso. Entonces, como ya me aflojé, eso me impactó un poco. También estaba como dura. Ahora ya está, me pudo parar. Entonces ahora es encontrarnos, es esto. Uno viene a una conferencia y en realidad es poder compartir con ustedes algunas reflexiones para que pensemos juntos, que seguramente habrá consensos y en algunos casos habrá disensos, pero son válidos, porque uno tiene una perspectiva crítica donde el conflicto es parte constitutivo de lo social y lo educativo. La verdad que el conflicto no lo podemos meter abajo de la alfombra. Tenemos que construir, tenemos que llegar a puntos de encuentro y tenemos que disentir. Y si disentimos pero discutimos y tenemos argumentaciones sólidas con nuestras ideas, es más genuino. Y lo que yo les propongo es que podamos analizar algunas categorías que tienen que ver con la inclusión y con la obligatoriedad, pero tienen que ver con la calidad. Porque también tenemos un sentido común que va instalando determinadas categorías y saben que, en mi caso personal, no quiero regalar las categorías teóricas a nadie. Principalmente porque la calidad no son solamente las pruebas PISA que pasan en el programa de Intratables y vienen diciendo que estamos en el punto 59. Calidad es que los chicos vayan a la escuela, calidad es que coman, calidad es que aprendan, calidad es que nosotros nos desafiemos a que todos aprendan, calidad es que participen, que tengan centro de estudiantes. A mi foto tenía por suerte la bandera del centro, que uno cuando ve la bandera del centro está más contenida. Porque nosotros venimos de otra escuela. Venimos de una escuela en donde mejor no participar, mejor no decir, mejor no hablar. Y me acuerdo de esa canción, mejor no hablar de ciertas cosas. Y está bueno que lo hablemos en la escuela, que discutamos cada uno de los temas. Claramente nos tiene que ir mejor en las pruebas, pero no se cierra el análisis de la calidad en las pruebas de evaluación. Lo que tenemos que discutir es qué entendemos por evaluación. Lo que tenemos que discutir es si nosotros hablamos de calidad de la educación o de una educación de calidad. Los 90 claramente hablaban de calidad de la educación y quienes tenemos una perspectiva crítica casi no hablábamos de calidad porque si no te confundían con un discurso noventista. Y perdimos algunas peleas o batallas culturales sobre la calidad. Muchos de nosotros queremos que todos los pibes vayan a la escuela, pero que tengan las mejores clases. Por eso siempre con muchísimos compañeros decimos que la mejor clase es la que se da. La mejor clase es la que preparemos cada uno de nosotros para que todos puedan acceder al conocimiento, porque el conocimiento te da libertad. Por eso a muchos pibes que no van, la calle les presenta atajos y sus vidas son otras. Por eso a los pibes les decimos siempre, a los jóvenes, que no es lo mismo ir a la escuela que no ir. Ir a la escuela te abre otras posibilidades. La escuela puede reproducir las desigualdades de clase, pero la escuela también es una producción cultural. La escuela puede transformarte en tu vida
La escuela te da posibilidades para reflexionar, para argumentar y defender tus ideas. Así cuando uno menciona las clases, hay determinadas categorías que también tenemos que profundizar. Por eso, en mi escrito, había traído un sociólogo francés, que es Pierre Bourdieu, que a mí me sirvió como caja de herramientas. Me ofreció trabajar la categoría de hábitus, de campo, de capital cultural, para dar la discusión que está establecida en el sentido común, de hablar de los éxitos y los fracasos escolares. Y yo les pregunto, un niño que repite que para la escuela, y pongo comillas, tiene un fracaso escolar, ¿es fracasado? ¿Para vos es un fracaso? ¿Es un fracasado un nene de 6, 7 años que repite? No. ¿Cómo te llamas? Ana Luz. Para mí tampoco, Ana Luz. ¿Y por qué repetimos lo del éxito y el fracaso? ¿Qué es el éxito escolar? ¿Que tenga 6 años y esté en primero? ¿Que tenga 7 y esté en segundo? ¿Que tenga 8 y esté en tercero? ¿Que tenga 9 y esté en cuarto? Esa es la escuela del proyecto moderno, con características de ese proyecto moderno. Nosotros sabemos que todos que tienen que ir a la escuela, tiene puntos de partida distintos, puntos de partida desiguales. No es lo mismo el capital cultural de aquellos que tienen una historia familiar de ir a la escuela y libros en su casa, discuten con sus padres, les explican la Segunda Guerra Mundial, le describen la teoría del carbono, o con un ejemplo le pueden explicar un problema de matemática, que aquellos que no lo tienen. Hay condiciones de clase desiguales, que no es hablar de diferencia, que no es hablar de diversidad. No es lo mismo desigualdad, diferencia y diversidad. También hay teorías que las toman estas categorías. Los 90 fueron claros en hablar de la diversidad cultural, pero yo quiero ser clara en definir la diversidad, que uno tiene que ser respetuoso de las diversidades culturales sobre la base de lo común, que es aquello de lo común que nos hace, ¿no?, en una clase poder desarrollar determinados temas. Bourdieu habla del capital cultural y la escuela te da posibilidades de generar otras condiciones. Él dice que el capital se presenta bajo 3 formas. El capital cultural heredado, que es el que nos transmiten los padres a los hijos. El capital cultural objetivado, que son, por ejemplo, las bibliotecas, los cuadros, las máquinas. Y hay un capital cultural institucionalizado. ¿Saben qué? El capital cultural institucionalizado son las credenciales educativas. Cada uno de los jóvenes que están hoy acá están construyendo su capital cultural institucionalizado. Es el que te permite moverte en el campo de lo simbólico. Ahora él dice que también que hay un capital económico que uno hereda de sus padres, y el capital económico es el que te permite establecer los bienes, de intercambiar bienes y servicios. Hay un capital social, cada uno de nosotros tenemos un capital social. ¿Saben qué es el capital social? ¿Hay alguien que sabe qué es? Así me ayudan un poco. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Estefanía. Las relaciones que se establecen entre unos y otros, los vínculos, las lealtades. Yo siempre doy un ejemplo. ¿Vieron cuando uno va a buscar trabajo porque el amigo de la tía le avisó? Ahí, ¿qué hubo? Capital social. Y te pones primero en la fila porque sos el amigo de la tía. Mientras otros hacen una cola larga, vos, por capital social, te pones en los primeros lugares. Eso también hay una relación con la familia. Ahora, el capital cultural implica
implica fuertemente un esfuerzo personal. Es este encuentro, es la formación que ustedes tienen, es cuando escriban sus propios libros, cuando vayan a dar una clase, es cuando hagan sus diplomaturas, posgrados, vayan a congresos. Es capital cultural que implica, ese no se transmite de padres a hijos, no se hereda, ese esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero ese capital cultural es el que te permite vincularte con otros. Por eso abro esa caja de herramientas que me dio este sociólogo para analizar la escuela, para decir y para dar cuenta con esta hipótesis del capital cultural que hay puntos de partida desiguales y la escuela es un espacio de posibilidad para tener un punto de llegada común. Por eso la tarea que hacemos los docentes no es cualquier tarea, aunque muchos quieran desacreditar a los docentes. Cada uno de los docentes todos los días hace muchas cosas para que un conjunto de estudiantes aprenda. Por eso digo que los que eligieron la docencia abrazan una profesión que siempre es trabajar con otros, porque la construcción del conocimiento es colectiva, porque uno aprende y también enseña a sus estudiantes. Ahora, si nosotros partimos que la educación es un acto ético y político, no podemos dejar de lado la dimensión política de la educación. Por eso yo estoy orgullosa de la legislación que tenemos, porque da posibilidad